María abrió los ojos lentamente, como si el peso de la anestesia aún tirara de sus párpados. Su visión era borrosa, y todo a su alrededor parecía fuera de foco. La habitación era blanca, estéril, y el leve sonido de un monitor cardíaco acompañaba el latido en su pecho. Sintió una presión incómoda en su abdomen y la sensación de vacío en su vientre. Instintivamente, alzó la mano hacia el lado derecho de la cama, donde esperaba encontrar una pequeña cuna con su bebé recién nacido. Pero no había nada, solo el frío silencio de la habitación. El pánico comenzó a burbujear en su mente. ¿Dónde estaba su bebé? Miró a su alrededor, desesperada por ver a una enfermera o algún miembro del personal. Trató de recordar lo que había pasado. Recordaba claramente el dolor del parto, el momento en que sus contracciones la abrumaron, y luego, nada. ¿Mi bebé?, Drenia preguntó con voz rasposa. No reconocía su propia voz, quebrada por la sequedad de la garganta y el miedo. Nadie respondió. María intentó incorporarse en la cama, pero un dolor agudo le recorrió el abdomen, obligándola a retroceder. ¿Qué había pasado? La puerta se abrió suavemente, y una enfermera entró con una sonrisa profesional, pero distante. «Buenos días, señora Fernández. ¿Cómo se siente?», suingió la enfermera mientras revisaba el monitor que seguía sus constantes vitales. María la miró con desesperación en los ojos. «¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está?». La enfermera mantuvo la calma, pero evitó hacer contacto visual. «Está descansando, no se preocupe. Todo salió bien. Ahora lo importante es que usted descanse y se recupere». ¿Descansando? Esa palabra no tenía sentido. María había dado a luz. Su bebé debería estar a su lado, como siempre había soñado. No podía apartar el sentimiento de que algo estaba terriblemente mal. La manera en que la enfermera desvió la mirada, su tono vacío, todo indicaba que le estaban ocultando algo. «Quiero ver a mi bebé», insistió María, ignorando el creciente dolor en su vientre. Su mente no podía pensar en otra cosa. La enfermera asintió con una sonrisa tensa y salió rápidamente de la habitación. Pasaron los minutos y la inquietud de María creció. ¿Qué estaba pasando? Decidida a encontrar respuestas, empujó las sábanas a un lado y trató de levantarse. Su cuerpo protestó, pero su voluntad era más fuerte. Con pasos tambaleantes, salió al pasillo en busca de alguien, cualquier persona, que pudiera decirle la verdad. Al doblar la esquina, vio a su marido, Javier, sentado en una silla en la sala de espera. Su rostro estaba pálido y sus ojos evitaban los de ella. Al verle, María sintió un nudo en el estómago, como si el miedo la estuviera consumiendo desde dentro. «Javier», dijo con voz temblorosa, acercándose a él. «¿Dónde está nuestro bebé? ¿Por qué nadie me lo dice?». Javier se puso de pie rápidamente y se acercó a ella, tomándole las manos con suavidad, pero sin mirarla directamente a los ojos. «Cariño, vamos a hablar en la habitación, por favor», dijo en un tono calmado, pero María podía sentir la tensión en su voz, como si también estuviera tratando de ocultar algo. «¿Por qué no puedo verlo?», drenia María, liberándose de su agarre. «¿Qué ha pasado? Dime la verdad». Javier suspiró, pasando la mano por su cabello, claramente abrumado. «Todo está bien, pero los médicos dijeron que necesitabas descansar antes de ver al bebé. Hubo complicaciones, pero todo está bajo control. Confía en mí». Esa respuesta no fue suficiente. No calmó la tormenta de dudas y temores que giraba en la mente de María. Algo no estaba bien. Lo sentía en lo más profundo de su ser. «Quiero ver a nuestro hijo ahora», exigió con más fuerza, y vio cómo la mirada de Javier se oscurecía. Su rostro se endurecía con una emoción que no había visto antes. «María, por favor», dijo con una voz que rozaba la desesperación. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta de la sala se abrió y un médico entró con una expresión grave. Se dirigió a ambos, pero parecía evitar mirar a María directamente.
Señora Fernández, hay algo que necesitamos discutir, dijo el médico con una calma inquietante. María sintió como el suelo bajo sus pies se desmoronaba. La verdad estaba cerca, y era algo que no estaba preparada para escuchar. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El tono del médico, la manera en que tanto él como Javier parecían incapaces de mirarla a los ojos, todo apuntaba a que algo verdaderamente aterrador estaba a punto de ser revelado. Intentó aferrarse a la idea de que lo peor era un malentendido, algún contratiempo que podrían superar. Pero en su interior, una voz silenciosa susurraba que la verdad era mucho más oscura. ¿Qué está pasando?, Drenia preguntó, esta vez en un tono bajo, casi suplicante. Necesito saber qué pasó con mi bebé. El médico lanzó una rápida mirada a Javier, como si buscara su aprobación, y luego hizo un gesto hacia la cama. Señora Fernández, por favor, siéntese. Esto puede ser difícil de procesar. María no se movió. Cada fibra de su ser rechazaba la idea de sentarse y enfrentar la respuesta que intuía iba a cambiarlo todo. No quiero sentarme, quiero saber la verdad, ahora. El médico asintió, resignado. Durante el parto surgieron complicaciones inesperadas. Hubo una hemorragia que necesitaba ser controlada de inmediato, y para salvar su vida, tuvimos que tomar decisiones rápidas. Lamentablemente, cuando hicimos una cesárea de emergencia, hizo una pausa, como si las palabras se negaran a salir. El silencio en la habitación era opresivo. El sonido del monitor cardíaco de María, con sus pitidos rápidos y constantes, parecía amplificar la tensión. ¿Qué pasó con mi bebé?, repitió ella, con la voz quebrada por el miedo. María, intervino Javier con la voz temblorosa. El bebé no está, no sobrevivió. El mundo de María se detuvo. Una oleada de incredulidad la golpeó con tanta fuerza que por un momento no pudo reaccionar. Su mente se negó a procesar esas palabras. No podía ser verdad. Había sentido a su bebé moverse dentro de ella. Había soñado con el momento en que lo sostendría en sus brazos. No podía ser que todo eso hubiera terminado antes de empezar. No es posible, murmuró, con los ojos bien abiertos, mirando de uno a otro. Estaba bien, todo estaba bien. ¿Qué me estás diciendo? El médico dio un paso adelante, hablando con más calma de la que María podía soportar en ese momento. Lo siento mucho, señora Fernández. Hicimos todo lo posible, pero no pudimos salvar al bebé. No, gritó María, apartándose. No es cierto, no lo es. Quiero verlo. Llévenme con él. Quiero ver a mi hijo. Su respiración se aceleraba. Sabía que el aire no Javier trató de acercarse para sostenerla, pero ella lo empujó. No me toques, susurró en caliente. Están mintiendo. El médico guardó silencio unos segundos antes de continuar. María, sé que esto es muy difícil de aceptar. Entiendo que en este momento lo que más desea es ver a su bebé, pero no hay cuerpo que podamos mostrarle. Las palabras del médico fueron como una bofetada. María sintió cómo su mente se fragmentaba, incapaz de comprender lo que acababa de oír. ¿Qué quieres decir con que no hay cuerpo?, preguntó, incrédula. Eso no tiene sentido. Javier bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. María, por favor, escucha. Hubo complicaciones, cosas que no puedo explicar del todo. Lo mejor es que descanses y... No quiero descansar, quiero saber qué le hicieron a mi bebé, gritó, su desesperación transformándose en una rabia ardiente que ya no podía contener. El médico levantó una mano en un intento de calmarla. Señora Fernández, por favor, le aseguro que estamos investigando lo que ocurrió, pero es importante que usted se mantenga estable y que permita que nosotros... María ya no lo escuchaba. El eco de sus palabras la envolvía en una niebla de horror.
No hay cuerpo. Algo había sucedido, algo mucho más grande de lo que le estaban diciendo. Y, en ese momento, lo comprendió. Todos estaban mintiendo. Los ojos de María se volvieron duros, llenos de una determinación nueva. Sabía que no podía confiar en nadie en esa habitación, ni siquiera en Javier. Si quería saber la verdad, tendría que descubrirla por su cuenta. «¡Déjenme sola!», exigió en voz baja, controlando sus emociones a duras penas. Ambos hombres intercambiaron miradas preocupadas, pero ella los ignoró. «¡Váyanse!». Sin más, el médico y Javier abandonaron la habitación, dejando a María sola con sus pensamientos y una creciente certeza de que estaba al borde de una revelación aún más aterradora. ¿Qué era lo que le estaban ocultando? María se quedó en silencio en la habitación vacía, con los latidos de su corazón resonando en sus oídos. Se sentía atrapada en un laberinto oscuro, donde cada respuesta parecía más lejana y cada paso la acercaba a un abismo desconocido. Su bebé había desaparecido. No había cuerpo, no había explicación convincente, solo una verdad oculta tras un velo de evasivas y mentiras. Sabía que Javier estaba implicado en esa red de silencios. Lo había visto en su rostro, en la manera en que evitaba su mirada, como si él supiera algo que no quería admitir. El amor que una vez había sentido por él estaba siendo consumido por una rabia ardiente que amenazaba con destruirlo todo. Tenía que actuar. Con un esfuerzo titánico, María se levantó de la cama. Ignoró el dolor en su abdomen, ignoró los mareos y la debilidad de su cuerpo. Sabía que no podía quedarse ahí, esperando que le dijeran más mentiras. Debía encontrar la verdad por sí misma. Caminó hasta la puerta y, asegurándose de que nadie la veía, salió de la habitación y se adentró en los pasillos del hospital. El lugar estaba tranquilo, demasiado tranquilo para alguien que acababa de perder a su hijo. ¿Por qué nadie parecía preocuparse? Se movió con cautela, apoyándose en las paredes a medida que avanzaba, buscando una pista, cualquier cosa que pudiera darle una respuesta. Llegó al área de maternidad, donde el sonido de bebés llorando resonaba suavemente. Una mezcla de dolor y esperanza se apoderó de ella. ¿Y si su bebé estaba aquí, escondido entre los demás? No podía dejar que la idea fuera descartada sin más. María se acercó a la recepción de la sala de recién nacidos, donde una joven enfermera escribía algo en su ordenador. Haciendo todo lo posible para ocultar su agitación, María adoptó un tono tranquilo. «Disculpa», dijo, con la voz controlada. «Me dijeron que trajeron a mi bebé aquí para algunos exámenes, pero nadie me ha dado información. Me gustaría saber cómo está». La enfermera levantó la vista con una sonrisa amable, pero detrás de esa amabilidad, María notó un atisbo de duda. «¿Su nombre, por favor?» «María Fernández», respondió rápidamente, manteniendo su mirada fija en la enfermera. «Mi bebé nació esta mañana». La enfermera tecleó algo en su ordenador, sus ojos recorriendo la pantalla en busca de información. Pasaron unos segundos interminables antes de que frunciera el ceño. «Lo siento, pero no tengo ningún registro de un bebé con ese nombre en nuestra base de datos». El corazón de María se detuvo. «Debe haber algún error», insistió, acercándose al mostrador. «Tal vez esté registrado bajo el nombre de mi esposo, Javier Torres». La enfermera volvió a teclear, esta vez con más lentitud, como si estuviera asegurándose de no cometer ningún error. Después de unos segundos, sacudió la cabeza. «No aparece ningún registro bajo ese nombre tampoco. Lo siento mucho, señora, pero no tenemos ningún registro de su bebé». María sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿Cómo era posible? Las palabras de la enfermera parecían confirmar lo que temía. Su bebé nunca había existido. «No puede ser», murmuró María, retrocediendo lentamente. «Eso no es posible. Lo sentí, lo llevé dentro de mí por 9 meses. Él estaba aquí». La enfermera la observó con una mezcla de preocupación y compasión.
Tal vez debería hablar con su médico nuevamente. A veces las complicaciones del parto pueden causar confusión. María no respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió de la sala, con el cuerpo temblando por la mezcla de incredulidad y furia. ¿Complicaciones del parto? ¿Confusión? ¿Eso era lo que querían que creyera? Pero no iba a rendirse. Algo había sucedido, algo que le estaban ocultando, y estaba decidida a descubrirlo. Caminó con determinación por el hospital, evitando las miradas de los enfermeros y el personal médico. Sabía que no podía confiar en nadie, pero había un lugar donde quizás encontraría las respuestas que necesitaba: los archivos médicos. Sabía que el hospital guardaba registros detallados de todos los nacimientos y procedimientos. Si su bebé había existido, tenía que haber algún rastro, alguna prueba de su paso por ese lugar. Se dirigió al sótano del hospital, donde suponía que estarían los archivos, siguiendo las señales que indicaban el acceso restringido. Al llegar a la puerta de los archivos, miró a ambos lados del pasillo. Estaba desierto. Forzó la manija de la puerta, pero estaba cerrada. Sin embargo, justo cuando se daba por vencida, escuchó el sonido de pasos acercándose. Rápidamente se escondió detrás de una columna y observó cómo un hombre con un uniforme de mantenimiento se acercaba. Abrió la puerta de los archivos y entró, dejando la puerta entreabierta. Aprovechando la oportunidad, María corrió hacia la puerta y la empujó, deslizándose dentro de la sala antes de que se cerrara. La oscuridad del lugar la envolvió por un momento, pero pronto encontró el interruptor de la luz. Los archivos eran enormes, con estantes llenos de carpetas que parecían interminables. Con el corazón en la garganta, comenzó a buscar entre los archivos de nacimientos recientes. Sus manos temblaban mientras pasaba rápidamente por las carpetas, hasta que finalmente encontró una con la fecha de su parto. Lo que leyó la dejó congelada. Su nombre no estaba en el registro. No había ningún bebé. No había habido ningún parto. María se quedó mirando la carpeta, incapaz de creer lo que veía. No había nada. El registro oficial indicaba que no se había producido ningún nacimiento a su nombre, ni a nombre de Javier. Era como si su embarazo, su bebé, todo lo que había vivido en los últimos 9 meses, jamás hubiera existido. El aire en la sala de archivos era frío y opresivo, y la sensación de irrealidad se intensificaba a cada segundo. María sintió un mareo que la obligó a sostenerse de una de las estanterías. ¿Cómo podía ser esto posible? Recordaba cada momento del embarazo, las patadas del bebé, las ecografías, incluso las noches en vela planeando el futuro de su hijo. De repente, el sonido de pasos resonó en el pasillo. María rápidamente cerró la carpeta y se deslizó hacia una esquina oscura de la sala, agachándose detrás de uno de los estantes. Contuvo la respiración, escuchando cómo la puerta se abría y una voz masculina hablaba en tono bajo. «No podemos dejar ningún cabo suelto», decía la voz, claramente tensa. «Ella está empezando a sospechar. Necesitamos asegurarnos de que no encuentre nada». María asomó la cabeza lo justo para ver a 2 hombres entrar en la sala. Uno de ellos llevaba un uniforme de médico, mientras que el otro parecía ser un empleado del hospital. Ambos parecían muy nerviosos. «La paciente Fernández», continuó el médico, «está preguntando demasiado. No sé cuánto más podemos mantener esta farsa». El otro hombre asintió. «¿Qué haremos con los registros? ¿Los eliminamos?» «Ya he comenzado el proceso», respondió el médico. «El director nos ha dado luz verde para borrar todo lo relacionado con su ingreso y lo demás». María sintió como un escalofrío le recorría la columna. ¿Borrar todo? Estaban tratando de hacer que su bebé, su propio parto, desapareciera de la historia, como si nunca hubiera ocurrido. No era solo una mentira, era un encubrimiento, y María ahora era parte de algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás habría imaginado. Esperó, inmóvil, mientras los hombres continuaban revisando los archivos. Finalmente,
Cuando estuvieron satisfechos, salieron de la sala, cerrando la puerta detrás de ellos. María se quedó unos minutos más, su mente a 1000 por hora. Tenía que salir de allí. Necesitaba respuestas, y estaba claro que el hospital no iba a dárselas. Si quería la verdad, tendría que buscarla por su cuenta. Y eso empezaba por enfrentarse a Javier. Con un esfuerzo tremendo, María salió de la sala de archivos, asegurándose de que nadie la viera. Su corazón latía con fuerza en el pecho mientras atravesaba los pasillos desiertos del hospital, sintiendo que cada sombra podía esconder más mentiras. Finalmente, llegó a la salida y se dirigió a casa, donde sabía que Javier la estaría esperando. El camino de regreso a casa fue un torbellino de pensamientos. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Por qué habían borrado todo rastro de su bebé? Y lo más importante, ¿qué papel jugaba Javier en todo esto? Él había estado extraño desde el principio. Había evitado hablar sobre el bebé y parecía demasiado cómodo con las respuestas vagas del hospital. Cuando finalmente llegó a su casa, se encontró con Javier sentado en el sofá, con el rostro sombrío. Él levantó la vista cuando la vio entrar, y por un segundo sus ojos mostraron sorpresa. No esperaba que ella volviera tan pronto. ¿Dónde has estado?, preguntó él, levantándose del sofá. Te fuiste sin decir nada. Me tenías preocupado. María cerró la puerta detrás de ella, sin apartar los ojos de su marido. Fui al hospital, respondió con frialdad. Busqué en los archivos médicos. No hay ningún registro de nuestro bebé, Javier. Nada. Javier la miró. Su rostro se tensó, pero no dijo nada. ¿Qué está pasando, Javier?, preguntó María, su voz ahora más firme, más desafiante. Quiero la verdad. Ya sé que me están mintiendo. Tú me estás mintiendo. Javier se quedó inmóvil, apretando los labios mientras bajaba la cabeza, evitando su mirada. El silencio que siguió fue insoportable, hasta que finalmente habló, su voz temblorosa. María, no puedo explicártelo todo. No todavía. Pero, por favor, confía en mí. Lo que ocurrió no fue normal. No fue normal, repitió María, dando un paso adelante, su ira y confusión acumulándose. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasó con nuestro bebé? Javier dio un paso atrás, levantando las manos en señal de calma. Tienes que entender que hay cosas que no controlamos. Cuando ingresaste al hospital, hubo complicaciones, pero no fueron las que te han dicho. ¿Complicaciones? María se acercó aún más, su voz temblando de furia. Me dijeron que no había cuerpo, Javier. ¿Cómo explicas eso? Javier apretó los dientes, su mirada ahora llena de desesperación. Es más complicado de lo que piensas. Lo que ocurrió en esa sala de partos no fue natural. Algo pasó, algo que no puedo explicarte. Lo único que puedo decirte es que nuestro bebé no era como los demás. Las palabras de Javier cayeron sobre María como una tonelada de ladrillos. ¿Qué quieres decir con no era como los demás? ¿Qué le hicieron a mi bebé? ¡No fue el hospital, María!, gritó finalmente Javier, incapaz de contenerse más. Algo estaba mal desde el principio, algo que no entendemos, algo que no debió ocurrir. María sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Todo lo que había creído, todo lo que había soñado con su bebé, ahora se desmoronaba en una verdad aún más oscura. Javier, ¿qué hiciste? Javier se quedó en silencio, incapaz de responder de inmediato. María observó cómo su rostro palidecía, como si estuviera buscando las palabras correctas para explicar lo inexplicable. Había algo en sus ojos, una mezcla de miedo y culpa que solo confirmaba lo que María había temido durante todo este tiempo. Él lo sabía. María, comenzó, su voz baja y temblorosa. Yo no lo hice solo. Esto no fue algo que planeáramos, ni siquiera lo entendíamos del todo. María sintió un nudo en la garganta, sus manos apretadas en puños mientras las lágrimas empezaban a arder en sus ojos. ¿Qué me estás diciendo, Javier? ¿Qué es lo que no entiendes? ¡Habla de una vez! Él dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió,
como si temiera lo que estaba a punto de escuchar. Durante el embarazo, continuó Javier, los médicos detectaron algo extraño. No era una complicación médica común, era algo que no sabían cómo manejar. Por eso me llamaron, me hicieron firmar unos documentos, me dijeron que no te dijera nada para no preocuparte. Pero lo que ocurrió en ese hospital, María, no fue un parto normal. ¿Qué le hicieron a nuestro bebé? Component placement, exigió María con la voz quebrada. Dime la verdad, Javier. Javier bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de su dolor. Nuestro bebé nunca fue realmente nuestro. María sintió que la habitación giraba a su alrededor. ¿Qué significaba eso? Nada tenía sentido. Cada palabra de Javier la empujaba más cerca del borde de un precipicio mental que no estaba preparada para enfrentar. Hubo una intervención, continuó Javier, casi en un susurro. El hospital estaba involucrado en algo más grande, un experimento, algo de lo que no me hablaron hasta que ya era tarde. No sé cómo explicarlo, pero el bebé no sobrevivió porque, en realidad, nunca fue completamente humano. Las palabras golpearon a María como un puñetazo en el estómago. ¿Qué estás diciendo? Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas mientras buscaba una explicación racional a lo que Javier acababa de decirle. Me lo ocultaron al principio, pero poco a poco comencé a entender lo que estaba sucediendo. Nos utilizaron, María. Fuiste parte de un experimento, y yo también. Estaban probando algo relacionado con la genética, con la creación de vida. No sé todos los detalles, pero sé que nuestro bebé nunca iba a ser como los demás. María sintió cómo la habitación se oscurecía. Su respiración se hizo errática y tuvo que apoyarse contra la pared para no derrumbarse. Todo esto, todo lo que habían vivido, no era real. Su bebé, el que había sentido moverse dentro de ella, el que había amado desde antes de nacer, no era más que un producto de un experimento horrible y retorcido. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó en un susurro, su voz apenas audible. ¿Cómo pudiste dejarme vivir esta mentira? Javier rompió en lágrimas. Intenté protegerte, María. Intenté hacerlo por nosotros. No sabía que esto iba a pasar. Pensé que todo saldría bien. Pero cuando el parto llegó, cuando vi lo que realmente estaba sucediendo, supe que era demasiado tarde. María sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Habían jugado con su vida, con su cuerpo, con su mente. Y ahora, todo lo que le quedaba era el vacío. No había bebé, no había futuro que ella había soñado. Solo quedaba la traición, la mentira, y un experimento monstruoso que la había utilizado como un simple peón. María, por favor, suplicó Javier, acercándose a ella. Lo siento tanto. Haré lo que sea para compensarlo, pero no te alejes de mí. Ella lo miró, pero ya no veía al hombre con el que se había casado. Lo único que veía era a alguien que la había traicionado en lo más profundo, alguien que había permitido que todo esto sucediera. Con las lágrimas corriendo libremente por su rostro, María se dio la vuelta y salió de la casa, sin mirar atrás. Necesitaba escapar, huir de ese lugar, de esa vida. No sabía a dónde iría, ni cómo encontraría respuestas, pero lo único que sabía era que no podía quedarse, no después de lo que había descubierto. Mientras caminaba por las calles oscuras, su mente no dejaba de darle vueltas a la verdad. Su bebé nunca había existido realmente. Todo lo que había sentido, todo lo que había amado, no era más que una ilusión, el resultado de un experimento inhumano. Pero, ¿qué haría ahora? La pregunta resonaba en su mente, una y otra vez, mientras sus pasos la llevaban hacia lo desconocido. Había una parte de la historia que aún no había sido revelada, un último secreto que la esperaba. Y María sabía que, aunque el dolor fuera insoportable, no descansaría hasta descubrir la verdad completa, porque su vida, tal como la conocía,
ya no existía.